Companys i companyes de Palma, i José, moltes felicitats perquè tornes a ser el secretari general i a més, una cosa que jo em veig, l'alcalde de Palma de Mallorca. Per a mi eres un referent municipal i una font d'inspiració per a guanyar l'alcaldia de la ciutat de València. El meu desig per a 2023 és que la ciutat de Palma de Mallorca i la ciutat de València s'agermanen per totes les coses que tenim en comú, de cultura, de tradicions i de model de ciutat, i això tan sols serà si l'alcaldia de la ciutat de València i l'alcaldia de Palma de Mallorca són del Partit Socialista. Endavant i anem a per ello. Salutacions, companyes i companys socialistes de Palma. Us desig molt bon congrés i desig un molt bon mandat en el secretari general, company i alcalde de Palma, de la nostra ciutat referent, de la capital de les Illes Balears, des d'Eivissa, des de la capital de les Pitiüses. Molta sort, molt d'encert i molta feina a prop de la gent per no deixar-nos a ningú en el camí, en aquesta crisi tan difícil que estem gestionant, que donant resposta amb eficàcia i amb resultats, i la gent estic segur que confiarà una altra vegada més en un alcalde socialista para Palma. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de enviaros un saludo al Congreso Socialista de la ciudad de Palma. Quiero también aprovechar para darle la enhorabuena a José Ila por su reelección como secretario general. Creo que es una gran oportunidad este Congreso para la ciudad de Palma, para crear una ciudad en color, más atractiva, mucho más inclusiva, y una ciudad en la cual todos nos podamos sentir a gusto. Desde Murcia os deseo un gran trabajo y unas grandes conclusiones, y de todo corazón un saludo. Companys i companyes de Palma, en aquesta ocasió tan especial del vostre congrés, us vull enviar una salutació fraternal des de l'Hospitalet. José, desearte muchísima suerte y muchos aciertos como secretario general. Estoy convencida que llevarás al PSOE de Palma a ser por tercera vez el partido más votado en las próximas elecciones municipales, porque el municipalismo es la principal fuerza que nosotros tenemos como socialistas. Y todos unidos conseguiremos que nuestros pueblos y nuestras ciudades sean lugares de progreso y de justicia social. Molta força, palmesans y palmesanas. Quiero mandar un saludo a los compañeros de Palma de Mallorca, en especial a José Ila, un gran referente como alcalde y ahora también como secretario general. Os deseo el mejor de los éxitos en vuestro congreso. Queridos compañeros, queridas compañeras y querido alcalde, antes de nada felicidades por tu elección como secretario general. Yo solo quiero mandaros un fuerte abrazo y un saludo y felicitaros por el pedazo de alcalde que tenéis y por el espacio combativo que está ocupando en la lucha por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, espacio en el que además espero encontrarme durante muchos años para seguir construyendo juntos. Hola compañeros y compañeras, soy Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, y he querido acompañaros en este día para enviaros un afectuoso saludo de parte de todos los socialistas coruñeses a la Agrupación Socialista de Palma con motivo de la celebración de vuestro congreso. Quiero aprovechar también para felicitar a vuestro secretario general y alcalde de Palma, José Ila, por su reelección. Querido José, te deseo toda la suerte del mundo para afrontar el reto de seguir transformando Palma, hacerlo desde una organización fuerte y unida y sobre todo mejorando la vida de tus vecinos como hacemos los socialistas cuando gobernamos. Mucha suerte a todos y un fuerte abrazo. Quiero mandar un saludo fraternal a José Ila, al alcalde de Palma, al secretario general de la agrupación de Palma del Partido Socialista Obrero Español, amigo y compañero en esta batalla que hemos estado dando en las grandes ciudades, del municipalismo, en el PSOE, que ha significado la alcaldía de Palma, como lo es esta que es hermana de las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias. Así que desde aquí, desde el Atlántico, quiero darte un abrazo, darte las felicidades y estar convencido de que tú has sido una de las referencias, como es la agrupación de Palma en la isla de Mallorca y en Baleares, para defender ese municipalismo que es fundamental para el desarrollo de las políticas en todo el conjunto del Estado. Somos la bandera, no solo de las grandes ciudades, de todo el municipalismo español, y tú eres un reflejo de ello. Enhorabuena y un abrazo fraternal. Mensaje a los compañeros y compañeras de la agrupación de Palma de Mallorca, un mensaje también al alcalde, a José Ila, y os deseo un muy buen congreso. Los congresos locales son muy importantes
el congreso en vuestra ciudad será importantísimo. Tengo que deciros que nosotros también empezamos ahora y lo haremos en Vigo también en breve. Buen congreso y muchas felicidades por lo bien que lo hacéis.